Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, saludo a tu amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express y ya empresario colombiano y gente conocedora del tema, experto en electricidad, confirman lo que ya se venía diciendo en Colombia, todo lo que tiene que ver la venta de energía eléctrica, cómo se ha manejado en el país, no se da por capricho porque no quieren hacerlo los señores del gobierno de Petro y de todo este gobierno colombiano, sino más que todo porque no existe la disponibilidad inmediata para poder vender la energía eléctrica como lo han solicitado aquí. Muchos politizaron este tema, muchos han dicho referente a esto que es por mala fe, o hasta por estar circulando audios que dicen que Correa se comunicó con Petro para que no vendan corriente y que la crisis incrementa. Todas estas mentiras se vienen abajo con estas declaraciones. Deja tu like, comparte el video y mejor escuchemos el tema. Alex, mira, el tema en Colombia de los subsidios funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos 6 estratos, digamos un nivel que se llama estratificación. Los estratos 1, 2 y 3, que son los más pobres, reciben un subsidio por su consumo, pero no es todo el consumo, es hasta un nivel determinado hace más o menos unos 20 años. En lugares cálidos, eso está del orden de más o menos unos 173 kilovatios hora al día, y en niveles más altos, digamos caso Bogotá, está del orden de unos 145 kilovatios hora al día. Y ese subsidio va 60% al estrato 1, 50% al estrato 2 y un 15% al estrato 3. Del otro lado de la ecuación tenemos los estratos 5 y 6, que son los estratos, digamos, que tienen mayores ingresos, son a calidad de vida mejor. Ellos aportan, es decir, pagan un poco más de la energía, un 20%, para recoger también fondos y nutrir esos subsidios de los estratos 1, 2 y 3. Normalmente, y esto es históricamente lo que ha pasado, pues no nos alcanza con lo que recogemos en los estratos altos más el sector comercial, y pues el Estado tiene que poner recursos adicionales para poder hacer ese cierre. Entonces, esa es más o menos como la estratificación que tenemos en Colombia y cómo funciona. Pero el Estado al final del día, el gobierno, el presupuesto general de la nación es quien tiene que poner el cierre de los recursos y girarle esos recursos a las distribuidoras, que son los que entregan, las distribuidoras comercializadoras de energía que atienden a los usuarios, son los que entregan el subsidio, digamos que físicamente, como te digo, podría estar de 12 centavos más o menos aproximadamente. En estratos bajos, en estrato 1, subsidiado obviamente, podríamos estar hablando de entre unos 3 y 6 centavos de dólar en los estratos 1, 2 y 3. Mucho más barato, mucho más económico el servicio eléctrico. Obviamente, como te digo, por el subsidio. Sino, y para los otros estratos, el 5 y el 6. Y el estrato 4, que es el que no tiene ni subsidio ni contribución, está más o menos del orden de unos 9, entre 8 y 9 centavos de dólar aproximadamente. Y los otros dos estratos, los que subsidian, bueno, pues obviamente ellos pagan un 20% más, entonces del 7-20% estaría más o menos de unos 9-10 centavos de dólar. Comprarle un generador para venderle a un usuario. Termovalle y Termoencali son térmicas, que son, como les decía, las que están como más hacia Ecuador, más hacia la punta del sistema nuestro, y que son las que podrían tener esa condición de mantenerlas prendidas y venderle los excedentes que ellas tengan en el día a día a Ecuador, y obviamente pues parte de esa energía también dejarla en Colombia para seguir ayudando a los embalses nuestros a subir. Esa es como la diferenciación entre unos y otros. Hay comercializadores y también hay generadores. ¿Y las comercializadoras cuántos megavatios podrían vender y las otras cuántos? Es decir, si podemos... Pues mira, la capacidad de intercambio con Ecuador en términos de megavatios, si me fue a la cabeza, es más o menos unos 300 megavatios. ¿Sí? Esa es más o menos como la capacidad de intercambio que tenemos. Entre Termovalle y Termoencali, ellos tienen más o menos unos casi 450 megavatios de capacidad instalada. Entonces, con esas dos ya podrías. Ya el otro lado, que son los comercializadores, habría que preguntarles a ellos qué tanta disponibilidad de energía contractual de contratos con generadores tienen disponible para atender a Ecuador. Lo que les decía, el intercambio con Ecuador son más o menos esos 300 megavatios de capacidad, y la energía que puede fluir son aproximadamente entre 10 y 12 gigavatios hora al día. Entonces, dependerá mucho de qué tanta energía tienen esos comercializadores disponible para poder venderle a Ecuador o no sus excedentes. Estamos en situación compleja también. Las lluvias que se esperaban en el país desde hace más de un año no nos han llegado. Pasamos también por un fenómeno del Niño importante que se nos dio desde finales del año pasado y el primer semestre de este año, y pues no hemos sido capaces de volver a recuperar el embalse como esperábamos para poder enfrentar el siguiente verano en Colombia. El verano normal en Colombia va de los meses de diciembre hasta el mes de marzo, aproximadamente abril, que regresan a lluvia nuevamente. Entonces, normalmente lo que sucede entre septiembre y noviembre es que utilizamos las lluvias para poder llenar nuestros embalses, y pues obviamente la generación térmica no se usa mucho en ese momento. En ese momento nos está pasando todo lo contrario. No tenemos lluvias, las lluvias nos están llegando más o menos al 55% de la media histórica, es decir, lo que normalmente llueve en el mes de noviembre nos lleve más o menos la mitad en este momento, y tenemos que tener la capacidad térmica prendida para poder obviamente suplir las necesidades del país y poder seguir entregando energía a los usuarios colombianos. Por eso el gobierno tomó la decisión hace un par de meses de no poder venderle más energía a Ecuador y intercambiar esa energía, como lo hemos venido haciendo en los últimos 20 años o un poco más, con Ecuador, porque pues obviamente si no tenemos nosotros cómo aguantar nuestro consumo, pues no tenemos cómo tampoco venderle energía a ustedes. Acá en Ecuador ha habido ciertos sectores que pretenden permanentemente polarizar la conversación sobre un tema que es eminentemente técnico, ¿no? Pero tampoco escapa de los asuntos políticos, y han querido ideologizar esta conversación de que Petro, como tiene una orientación política de izquierda o de centroizquierda, lo que sea, no le ha querido vender energía a Ecuador. ¿Por qué? Porque el presidente Noboa es de derechas, es de empresario, lo que sea. O sea, son unos comentarios y unas definiciones súper básicas, a ratos muy torpes, pero acá hay mucha gente que lamentablemente se cree eso, ¿no? Entonces, ¿tiene alguna suerte de asidero o de justificación estas aseveraciones que hacen incluso algunos periodistas que son afines al gobierno en Ecuador?
No, Alex, yo no lo veo así. Es decir, como estaba explicando, la situación nuestra no es sencilla, la situación nuestra es compleja. Yo creo que obviamente, pues si yo soy un empresario del lado colombiano que genera energía en el día a día, pues mi interés es poder producir y no estar apagado. Y si la oportunidad es venderse al Ecuador, pues claro que pues prefiero hacer eso y no pues quedarme apagado y no hacer dinero. Digamos, esa es la lógica empresarial. La realidad es que, como te digo, la decisión que tomó el gobierno en su momento, hace más o menos mes y medio, 2 meses, de suspender exportaciones, es porque efectivamente se está viendo una condición muy crítica. Y te voy a poner otro ejemplo. Nosotros hoy en día estamos en un nivel de embalse del 55%. Deberíamos estar al 1 de diciembre en un 67% de embalse para poder enfrentar ese verano que les comentaba. Entonces, digamos que los análisis no es lo que dicen, mire, tengo guardado más o menos hasta el 1 de diciembre unos 70 días. He hecho un ahorro más o menos de 70 días. Eso quiere decir que si no sigo ahorrando, en febrero yo podría, como Colombia, estar teniendo apagones. Y por eso la decisión que tomó el gobierno, en conjunto con el administrador del sistema, fue, oye, no, tenemos que suspender la exportación del Ecuador temporalmente, lamentablemente, porque porque no estoy alcanzando el nivel de ahorro suficiente. Y pues, como te decía, yo no puedo tampoco, digamos, que poner en riesgo el suministro eléctrico colombiano por exportarle energía a Ecuador. Entonces, yo creo que hay una justificación técnica detrás. Fíjate que también cuando estábamos en el mes de febrero, este año, que más o menos en el mes de enero se habían suspendido exportaciones, en ese momento sí nos dimos cuenta que fue una decisión apresurada del gobierno haber suspendido exportaciones del gobierno de Colombia. Y al mes que vino el presidente de Ecuador, que en ese momento con la ministra del Ecuador de Energía, pues pidieron obviamente que volviéramos a vender y se les pudo volver a vender porque se hicieron los análisis. No creo que sea una conversación, como te digo, desde el punto de vista político, sino es más una realidad técnica que nos está pasando en Colombia, una condición climática muy compleja y un riesgo obviamente también de apagón a la vista. Mi interés es poder producir y no estar apagado. Y si la oportunidad es venderse al Ecuador, pues claro que pues prefiero hacer eso y no pues quedarme apagado y no hacer dinero. Digamos, esa es la lógica empresarial. La realidad es que, como te digo, la decisión que tomó el gobierno en su momento, hace más o menos mes y medio, 2 meses, de suspender exportaciones, es porque efectivamente se está viendo una condición muy crítica. Y te voy a poner otro ejemplo. Nosotros hoy en día estamos en un nivel de embalse del 55%. Deberíamos estar al 1 de diciembre en un 67% de embalse para poder enfrentar ese verano que les comentaba. Entonces, digamos que los análisis no es lo que dicen, mire, tengo guardado más o menos hasta el 1 de diciembre unos 70 días. He hecho un ahorro más o menos de 70 días. Eso quiere decir que si no sigo ahorrando, en febrero yo podría, como Colombia, estar teniendo apagones. Como dicen por ahí, las mentiras tienen patas cortas. La ministra prácticamente instaba, me refiriendo a la señora Inés Manzano, que su homólogo colombiano, el señor Camacho, el ministro de Energía allá en Colombia, haga el reglamento para que las empresas le puedan vender, que ya habían 300 megavoltios, que habían 400 megavoltios, que le sirven al país. Sí, es verdad, sirven, pero según lo que están confirmando los medios y las personas expertas allá en Colombia, esos megavoltios no existirían, pues la situación allá también es compleja, pero se sostiene gracias a la buena planificación del gobierno. A diferencia aquí, que más tenemos a faranduleros en el cargo, que se preocupan de otra cosa, menos de lo que deben. Deja a otro lado, comparte este video y nos vemos hasta la próxima.